¿qué es lo que hace este programa? Pues tenemos aquí un pequeño ejemplo. Voy a mostrarles la estructura para que la veamos y nos hagamos una idea. Pues tenemos aquí una estructura que yo ya he calculado y aquí podemos ver nuestros encepados con los pilotes, con sus armaduras, porque ya he realizado el cálculo y el dimensionamiento de toda la estructura. Bueno, vamos a centrarnos en primer lugar en la cimentación y aquí vemos que he colocado unos encepados de diferentes tipologías, pues para un pilote, para dos pilotes, para tres pilotes, porque así lo he decidido a la hora de dimensionar. Evidentemente podré realizar cambios y volver a repetir los cálculos sin ningún problema, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que ocurre y qué datos necesito yo para calcular este pilotaje con estos módulos. Bueno, pues si todos recordamos en obra datos generales, donde introducimos todos los datos, en este caso estoy con el código estructural en España, con la acción del viento del Código Técnico de la Edificación y la acción sísmica de la NCSE 02. Evidentemente, para aquellos que se han levantado pronto del otro lado del charco, de nuestros queridos amigos de Latinoamérica, pues evidentemente podrán seleccionar cada uno su normativa correspondiente y realizar los cálculos pertinentes. Yo en este caso he seleccionado la normativa española y como definíamos siempre en cimentación en este icono, digamos, los datos de la obra en general, que ya conocíamos, pues si verificaba o no el deslizamiento. Vemos aquí un check nuevo, considerar el peso del terreno sobre las zapatas. Ah, pues mira, esto es interesante, considerar como una carga muerta. Digo, bueno, pues yo encima de mi zapata voy a colocar una capa de tierra o voy a colocar capas que van a tener una densidad media, la que yo considere, y un espesor determinado. Pues si yo defino esto, me lo va a meter automáticamente en las zapatas. Anteriormente, ¿cómo lo hacía? Pues metiendo cargas en el grupo cero asociadas a las hipótesis correspondientes, como puede ser cargas muertas. Entonces metía mi carga superficial o lo metía directamente en la carga en el grupo cero. Pero bueno, de esta manera, pues digamos que puedo afinar y permitir que me lo calcule directamente sin tener que estar yo metiendo esas cargas. Directamente aquí lo hago y me lo hace para todas las zapatas. Y aquí vemos los pilotes de hormigón armado, con una serie de preguntas que son necesarias si quiero hacer la comprobación estructural del pilote. ¿Y cuáles son esas preguntas que me hace el programa y unos valores por defecto que me ofrece? Pues dice, excentricidad para el momento mínimo. No cabe duda que cuando yo hago mi cálculo teórico con una posición perfecta y exacta de mis pilotes, no sería raro que se me vaya 10 centímetros, 0,1 metros, el pilote y tenga una excentricidad que vamos a considerar como mínima y que si la pongo podría poner 0. Pero, en fin, creo que tenemos que tener en cuenta que esas excentricidades constructivas existen, ¿vale? ¿Qué más puedo hacer? Pues considerar o no la excentricidad con axil reducido. Es decir, si yo quiero pensar que mi axil puede ser muy pequeño, puede incluso no considerarse y que me dimensione con los momentos y los cortantes, y que yo sé que eso muchas veces es más desfavorable que el axil, pues estaré siempre un poquito por el lado de la seguridad. Es prudente, suficientemente seguro, hacer esta hipótesis. Pero, a ver, también podría meter aquí un valor correspondiente al axil que tengo en realidad. Si es 0, tendré entonces una combinación
en donde solo dimensionaré con momentos y cortantes, y si pongo aquí un valor, pues como mínimo me considerará ese. Y además el axil que tenga en todas las combinaciones que calcule. O sea que esto no quita para que además se compruebe todo lo demás. Esto lo puedo hacer por fuste y por punta, y luego también sé que un pilote metido en el terreno pues tendrá un coeficiente de pandeo. Si pongo 1, pues realmente es como si el terreno no estuviese haciendo nada. Un terreno muy malo, en donde mi pilote llega hasta un estrato rocoso en la punta, pues a lo mejor ahí sí que podría poner un valor de 1. Pero no cabe duda de que si lo calcula mejor, ¿no? Entonces, si yo aquí en estos datos, pilotes de hormigón armado, me van a valer para la comprobación estructural. Y a partir de aquí, el activar el análisis de la estabilidad del pilote, la estabilidad lateral, me va a valer para el módulo de estabilidad lateral frente a acciones horizontales, que es el módulo 3 que hemos sacado aquí, que utiliza el motor de cálculo PEMSIS. ¿Y qué tiene de bueno este cálculo? Pues que además, como calculamos los esfuerzos, axiles, momentos, cortantes, en toda la longitud, en toda la profundidad del pilote, podemos determinar la longitud de pandeo de la manera que normalmente se define la longitud de pandeo, que es la distancia entre puntos de momento nulo. Y eso lo tomaré como longitud de pandeo mínima. Lógicamente, si yo pusiera aquí que el coeficiente de pandeo es 1, pues claro, me tomará toda la longitud. Si aquí pongo 0, pues me tomará el que yo calcule si hago el análisis de estabilidad lateral del pilote. ¿Vale? La estabilidad lateral del pilote existe como aquel que dice siempre, porque inclusive solo con cargas gravitatorias, y si además le añado viento, ya empiezo a tener acciones horizontales. Luego todo esto me va a servir para el cálculo con el módulo de pilotes 3. Tengo aquí unos datos de configuración avanzada que ya conocíamos los datos de la carga de hundimiento para definir mis parámetros geotécnicos, y en esta versión 2025D tenemos aquí un desplegable que me permite hacer un cálculo en base a tensiones admisibles, es decir, el método clásico en donde decíamos, oye, mira, con las cargas de servicio, a mí dame lo que resiste con un coeficiente de seguridad de 3. Y así lo hacíamos. Y esto me valdría para el módulo pilotes 1, que digamos que sería una novedad a aplicar para el módulo que ya teníamos. Y el de comprobación estructural, pues aquí hay unos datos que me interesan tener en cuenta. Considerar la reducción de resistencia del hormigón. Bueno, creo que muchos recordarán que el documento básico de seguridad estructural, cimentaciones, dice que tanto en pantallas como en pilotes, debido a su proceso de ejecución, estás en contacto con el terreno, que se pueden producir pequeños desprendimientos y pequeñas contaminaciones de ese hormigón que vertemos en obra, pues consideremos una reducción y no superemos los 18 megapascales, ¿no? Entonces aquí lo tenemos tanto en valor absoluto como en valor relativo, tanto para pilotes prefabricados hincados como para pilotes hormigonados in situ, que como digo, podíamos establecer esa limitación como un valor absoluto o un valor relativo de la resistencia FCK o F'C, dependiendo de la norma que utilicemos. Muy bien, pues con todos estos datos ya tenemos unas opciones suficientemente bien configuradas para lanzar mi cálculo. ¿Y cómo lo calculo? Bueno, pues cuando yo calculo mi estructura, pues no hace falta recordar que yo puedo
calcular sin obtener el armado, sin dimensionar la cimentación o incluso cimentación. Y, desde luego, siempre, después de calcular la estructura, también tengo mi opción de cimentación, donde puedo dimensionar mi cimentación y me va a hacer el dimensionado de mis encepados y también de mis pilotes. Vale. Bueno, ¿y cómo defino yo un encepado y los pilotes? Bueno, pues eso ya lo recordamos aquí. Cuando yo genero un elemento de cimentación, les recuerdo que aquí aparece una opción nueva, opciones, que si se fijan es la misma de los datos generales, la misma que hemos visto antes en los datos generales de obra y que la tenemos aquí accesible para no tener que irnos a obra, datos de obra, datos generales. Entonces, cuando yo meto un elemento nuevo o edito uno existente, pues les recuerdo que yo aquí tengo mis pilotes y mis pilotes, cuando los defino pilotes de hormigón armado, pues aquí tengo los tipos y si los edito, pues le doy mi referencia, si es in situ, sección circular, diámetro, mis materiales, mi armado, mi recubrimiento, mis estribos. Entonces, aquí es donde yo realmente tipifico los tipos de pilotes que voy a utilizar en mi obra. ¿Vale? En este caso, como ya lo he calculado, estamos editando. ¿Eh? Y este es el pilote con 8 barras del 12 y estribos del 6 a 15, que ya con la longitud que yo le he dado, pues ya sabemos que tiene 10 metros y que tiene tantos estribos, ¿eh? Lógicamente. Muy bien, pues yo cuando me vaya, que aquí además en cualquier momento podría cambiar el pilote y repetir el cálculo mientras esté tanteando, pues aquí en dimensionamiento haría el dimensionamiento y en comprobación verán que se lanza otra vez el motor de cálculo OpenSys, porque yo aquí he metido acciones horizontales y he activado la opción de verificar la estabilidad lateral de los pilotes. Aquí tenemos las comprobaciones de siempre del encepado, que ya conocemos, y además la de los pilotes. Ya conocíamos las comprobaciones de carga de hundimiento y ahora me aparecen las nuevas comprobaciones como elemento estructural, que en este caso hay quien puede decir, oye, pero ¿cómo estáis aplicando el código estructural a un elemento cuando el código estructural dice que las cimentaciones profundas no se tienen en cuenta con el código estructural? Dice, bueno, a ver, en el aspecto de elemento estructural no deja de ser la comprobación, el dimensionamiento de un soporte vertical, llámese pilar, llámese como se quiera llamar, pero al final es una sección de hormigón armado con unas armaduras, con unos recubrimientos y hay que comprobarlo y aplicar. Pero es que además el código estructural y el eurocódigo en estos temas es que te va a decir lo mismo. Luego hemos hecho referencia a artículos del código estructural. El que quiera entenderlos como artículos del eurocódigo, pues también lo puede hacer. Y también podría cambiar la norma, si quiere, al principio, en vez de utilizar código estructural, utilizar eurocódigos. Pero entiendo que en este caso, si estamos aplicando código estructural, es razonable hacerlo. Y bueno, pues aquí vemos todas las comprobaciones de cuantías máximas, cuantías mínimas, disposiciones, agotamiento frente a cortante en combinaciones sísmicas y no sísmicas. Esto es todo igual que un pilar. Y luego ya, dependiendo de la normativa, pues vamos aplicando los criterios pertinentes. ¿Vale? A ver, si yo buscase en la normativa sísmica qué artículos se aplican en el caso de elementos de cimentación, pues podría buscar todo lo que hay aquí de la cimentación y aquí me encontraría que todo lo que dice la normativa sísmica española es muy poco.
Lo único que me dice es que tenemos que aumentar 10 diámetros en la longitud de anclaje del pilote en el encepado y, bueno, pues algunas prescripciones relativas a los contenidos de finos, etcétera, pero muy pocas cosas nos dice relativas a los pilotes. Así que, bueno, por eso tenemos que utilizar en la comprobación estructural criterios, porque no hay prescripciones en este caso, o por lo menos en la normativa española, que si la hay en otras, pues perfecto. Muy bien, y luego por último, pues me dice que como hemos aplicado una metodología de cálculo no lineal, hay que alcanzar la convergencia y en este caso se consigue y con un desplazamiento de tantos milímetros. Muy bien, pues una vez que, digamos, hemos visto la comprobación, pues me interesa mucho ver los esfuerzos en el pilote. En este icono lanzo la comprobación con todas las combinaciones que hemos verificado y aquí vemos que tenemos ya sea resultados por combinaciones, aquí podemos ver pues que tenemos 148 combinaciones y para una combinación determinada vamos a elegir por ejemplo esta combinación. Aquí vemos la ley de Axiles. Fíjense que me está señalando qué pilote es, el 1 o el 2, marcándolo en rojo. Y aquí veo la ley de Axiles en cualquier posición, la ley de momentos en X, la ley de momentos en Y. A ver, esto me podría hacer reflexionar de si no me estoy pasando con la longitud de este pilote. Evidentemente que a lo mejor en este encepado con estos pilotes podría haberlo hecho más cortos. Yo me acuerdo de las reglas clásicas que todos hemos aprendido en la geotecnia, en donde, bueno, una vez que llegas al punto de momento nulo, aumentas un 20, un 25% la longitud y ya estarías cubierto. Luego a lo mejor pues podría haber dejado en un 60% la longitud de estos pilotes, viendo estas leyes de esfuerzos que he conseguido obtenerlas con una buena precisión porque he calculado todas las combinaciones lineales y no lineales y he podido ver las leyes de esfuerzos. Luego esto me va a permitir optimizar el cálculo de mis pilotes. Y aquí hay mucho dinero si sabemos calcularlos y darles las longitudes adecuadas y los diámetros adecuados, combinando carga de hundimiento, cálculo estructural, esfuerzos debido al comportamiento frente a acciones horizontales por su cálculo de la estabilidad lateral. Podemos ver un pilote, podemos ver directamente el pilote 2 y podemos verlo para cualquier combinación. Pero no solo eso, podemos verlo también para las envolventes. Y aquí veo, por ejemplo, pues me lo está diciendo en qué combinación, si se fijan aquí, tenemos el valor y entre paréntesis me está diciendo que es ese valor para el pilote 2 o para el pilote 1 donde se producen los máximos esfuerzos. ¿Vale? Lo mismo lo tendríamos para los momentos, en X, en Y, para los cortantes y aquí vería los máximos desplazamientos en cada dirección. Bueno, pues yo creo que esto nos da una idea muy clara del comportamiento, en este caso, de este encepado. Aquí tengo el despiece, aquí tengo la vista 3D con el armado de los pilotes y visto esto, pues lo podría ver si algún pilote o algún encepado no me cumple, aparecerá en rojo. O sea que en este caso, pues lo único que me sale en rojo son los pilares. Bueno, pues me iría a pilares editar, digo, ay, ¿qué le pasa a este pilar? Pues resulta que en el forjado 2 no me cumple por el cálculo de capacidad. Es decir, todos sabemos que con la armadura calculada de pilares y de vigas tenemos que hacer la comprobación de capacidad según, en este caso, la normativa sísmica, donde el criterio de capacidad de columna fuerte, viga débil,
pues obliga a que se haga esa comparación de resistencia, si resiste más el pilar o resiste más la viga. Si no resiste más el pilar que la viga, pues entonces me dice que no cumple. ¿Cómo se soluciona esto? Pues reduciendo un poquito la armadura de la viga o aumentando un poquito la armadura del pilar. Aquí, por lo demás, pues nada nuevo que no sepamos, ¿no? Bueno, pues con esto hemos dado un vistazo a todo lo que supone el cálculo de pilotes con el módulo 2, comprobación estructural, módulo 3, análisis de la estabilidad lateral con el motor de cálculo OpenSys no lineal.